otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo y continuando con las lecturas de este 2022, seguimos con la saga de Lemony Snicket. Me ha dejado una rara sensación. Ha tenido libros buenos como ha tenido unos muy malos. Incluso los libros buenos han tenido momentos malos y los libros malos han tenido buenos momentos, pero me ha mantenido con el interés y la intriga de seguir. Pero creo que definitivamente este libro con el que iniciamos ya la parte final, el 10º de los 13 que son de la saga, ya creo que este es el peor que he leído. Es, pues es un libro muy aburrido donde ahora sí sentí que no pasaba nada. Y eso que tiene unas cosas muy interesantes. Déjenme poner contexto. Cuando vas a una clase de creación literaria o de guionismo, te explican que hay dos tipos de escenas, por así decirlo. Escenas altas y escenas bajas. Las escenas altas son donde sucede algo crucial para la trama, donde suceden acontecimientos espectaculares, puede ser una pelea, puede ser una persecución, una investigación, algo donde el personaje principal o el reparto estén descubriendo una situación que permite que avance la historia. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando los persiguen los jinetes negros, cuando están en Minas Tirith, cuando están en la posada esta de... Bueno, no, esa no. Cuando están siendo perseguidos por los orcos. Esas pueden ser escenas altas. Y las escenas bajas son aquellas donde no pasa algo trascendental y solo sirve como para que tu personaje, pues la gente o los lectores en este caso se identifiquen con ellos y baje un poco el ritmo. Imagínate que estás escribiendo un libro donde en el tercer capítulo los persigue un monstruo, en el cuarto capítulo llegan a una isla con un volcán a punto de explotar y en el siguiente capítulo tu personaje cae por un barranco, entonces en el siguiente tiene que ir al hospital, ahí se queda varios días y pues eso es una escena baja, tu personaje recuperándose, no está pasando algo interesante, pero está funcionando en pos de la historia. Entonces este libro es lo que hace, la, y eso es lo que lo hace desesperante. Es un libro que toda la novela está tratada con una escena baja. La pendiente resbaladiza, que es el 10º libro de esta saga, pues los hermanos Baudelaire caen por una pendiente que como es invierno ha quedado congelada y tratan de salir de ahí. Toda la historia es eso, toda la historia es de ellos tratando de salir de este, digamos, abismo, de esta parte baja por la que cayeron, que no estaría mal. Hay muchos libros que tratan de eso, incluso hay un género cinematográfico, las survivor movies, donde un personaje tiene que, ahora sí que sobrevivir a estar atrapado en un hoyo o estar atrapado en un barco en medio de la nada, cosas así. Cuando lo haces interesante puede salir una película o una historia increíble donde estés interesado en lo que esté sucediendo, en los peligros que hay, en esta como tensión que te va generando. Pero cuando no, te queda algo aburrido, simplón y desesperante. Y es lo que me pasó con este libro. De hecho, es el libro que menos he leído de esta saga. Por lo general, procuro leerlo a diario. En este libro, sí hubo días que, 2 o 3 días que dije, no, después lo continúo porque no me llamaba la atención. Y tiene cosas interesantes como que ahora no solo estamos viendo a los hermanos Baudelaire, sino también la perspectiva del villano, del conde Olaf, que es el gran villano de esta saga, que curiosamente no lo conocemos, porque en todos los libros anteriores siempre, aunque está presente, nada más lo vemos hacia el final, como en los últimos 10 o 15 páginas vamos viendo, sabemos que es el villano más malo de esta saga porque los niños nos lo están contando, pero no lo conocemos realmente, no sabemos su plan, no tenemos mucho de él, y es un villano que siempre estuvo como a las sombras, y eso era lo que nos permitía darle cierto aire de temor. Y acá sí lo vemos convivir con sus secuaces, convivir con su novia, incluso convivir con uno de los niños al que tiene secuestrado. Hay un giro por ahí un tanto inesperado con un personaje que digamos que sí me sorprendió, pero tampoco es como que aporte mucho. Entonces es curioso que este libro tiene varios momentos que podríamos decir aportan mucho a la evolución de la historia, pero está
en un marco tan aburrido y tan desabrido que no te interesa, no te importa, no quieres saber nada más. Es un libro muy, ahora sí que puras escenas bajas, y es ahí a donde volvemos con lo mismo. ¿Valía la pena dividir esta historia en 13 libros? Bien pudo haber sido una trilogía y pudo haber contado cosas mucho mejores. No sé si en verdad el autor tenía que contar tanto, tantas tramas o tantas cosas que realmente no llegan a nada. Ahora que lo que ya he avanzado más en mi lectura, me doy cuenta que parecen más que libros, simplemente capítulos de libros que te van dando como por entregas. Anteriormente en el siglo XIX o XVIII, muchos de los grandes libros de hoy, como las de novelas de Julio Verne, creo que Drácula, Frankenstein, eran publicadas por entregas, se iban publicando semanal, quincenal o mensualmente en periódicos o revistas, y luego ya cuando terminaban, los autores las publicaban como novelas en estos libros gruesos. Por eso antes los libros eran más gruesos, porque no estaban planeados como novelas tal cual. Y creo que, no sé, si juntara a alguien los 13 libros, le quitara mucho relleno, creo que quedaría una novela un poco mejor, quedaría una historia, pues al menos más entretenida, porque 13 libros que realmente no está pasando nada, o solo están alargando innecesariamente una historia que no daba para tanto. Porque en otras sagas por lo menos tienes a otros personajes y otros arcos que avivan un poco la lectura. Tenemos, pues no sé, por ejemplo Game of Thrones, que su trama principal es de menos de 2 páginas, pero al menos tienes otros personajes, otros mundos, otros seres, otras mitologías que hace que se complemente o que crezca su narrativa. Y acá no, acá siempre estamos siguiendo a los hermanos Baudelaire, aparece uno que otro personaje nuevo, pero tampoco es como que cambie la dinámica mucho. Y es ahí donde llega mi punto de cuándo es necesario escribir una saga. Obviamente hay motivos económicos de por medio, y más en la literatura anglosajona, que ahí es una industria el mantener viva una serie literaria. Si no, pregúntenle a Cassandra Clare. Chéquense sagas en Estados Unidos que llegan hasta los 20, 30, 40 libros, que le sacan no solo la historia principal, sino secuelas, precuelas, continuaciones, spin-off, porque allá es una industria y allá es más fácil explotar la literatura. Pero creo que este no era un libro que necesitara una saga, o más bien no era una trama que necesitara una saga. A lo mucho tal vez una trilogía donde nos empezaran a contar ciertas cosas que se han ido viendo en los primeros libros. Ya creo que está muy innecesariamente alargada la historia, ya ni siquiera te interesan, o al menos a mí me pasó que ya ni siquiera me interesan los personajes, ya me desesperan, ya no los quiero apoyar, ya no quiero seguir leyendo. Los voy a terminar porque pues, ya leí hasta aquí como para detenerme. Pero qué triste que algo que pintaba mucho mejor, que pintaba muy interesante, porque también Lemony Snicket, el autor, tiene cosas muy buenas, ya los he mencionado en otros videos. Tiene referencias, tiene el manejo de estilos, el manejo de narrativas, la forma de contar su historia es muy ingeniosa y me agrada porque son libros para niños. No sé si eso también sea un problema, que son libros para niños. Yo ya tengo 30 años, pero pues he leído libros para niños y aquí los he recomendado, incluso para niños mucho más pequeños, que aunque tengas 30 años se siguen sintiendo pues una historia novedosa, una historia creativa, y que la edad pues no afecta mucho a tu apreciación, o al contrario, puedes apreciarla de una mejor manera. Sin ir más lejos, El Mago de Oz, que aquí ya se los he comentado, que es un libro muy para niños, pero que lo puedo leer a mis 30 años y le puedo encontrar más significados. Y eso sin mencionar a Roald Dahl, que también son libros mucho más infantiles, o el propio Michael Ende, o muchos otros autores que existen, los propios cuentos de hadas. Entonces creo que tampoco es una excusa. Por poner una contraparte, Neil Gaiman con Coraline, que es solo un libro, pero es un libro que es muy similar en estilo a estos. Un libro infantil con toques de terror, toques góticos, pero él supo contar una buena historia en un solo libro, y es un libro muy pequeño, o sea, no necesitó estirarlo a una trilogía, no necesitó sacarle secuelas, porque Neil Gaiman supo lo que quería contar. Entonces por eso digo,
Lemony Snicket pudo haber escrito un gran libro, uno solo, con los elementos que tiene, con los elementos que cuenta en cada una de sus novelas, y hubiera creado algo, te digo, Coraline es casi un clásico moderno. ¿Cuántos, aunque lo conocieron por la película, se han acercado al libro y han dicho que es de sus favoritos? Digo, no es precisamente de los míos, pero es un ejemplo de que cuando cuentas una buena historia y cuando la sabes contar bien, no es necesario que le hagas secuelas. Yo sé que, insisto, que aquí hay intereses monetarios. Es una de las sagas más queridas en el idioma inglés, vende mucho, le ha ido muy bien en otros medios, ha tenido buenas adaptaciones. Y de hecho las mismas adaptaciones han tenido que compactar varios libros en una sola historia, porque como que ellos mismos se han dado cuenta que es lo mejor, que hay mucho relleno y hay muchas cosas vacías en estos libros que no aportan nada a la trama realmente. Y es una lástima porque, como dije, Lemony Snicket, una serie de eventos afortunados, pintaba para hacer algo bien, pintaba para hacer algo interesante, pintaba para hacer una trilogía, perdón, una saga que le mostrara a los niños muchas cosas como el ingenio, como que tú mismo puedes ser tu héroe. O sea, hay muchas cosas muy bonitas dentro de estos libros, pero si la primer capa, que es la historia, no es interesante, es aburrida y sin sentido, no tanto sin sentido, sino ya no te engancha, pues de nada sirve. Entonces, ahí se los dejo, voy a seguir continuando, ya casi termino como para detenerme aquí. Pero bueno, si ustedes han leído a Lemony Snicket, denme sus opiniones, díganme si piensan que estoy mal, si piensan que tal vez sí es por este asunto de que son libros para niños, o si a lo mejor ya al final todo cobra otro sentido. Es decir, me ha pasado que hay libros que leo el primero, el segundo, no me gustan, leo el tercero y es como que todo se va acomodando. Entonces, ahí se los dejo, la saga de Lemony Snicket, el 10º libro, para que lo busquen y lo disfruten y pues me compartan sus opiniones. Ya saben, aquí hay un espacio donde se van a recibir todos los comentarios, hasta el hate con buena ortografía. Y no me queda más que decirles que los espero la próxima semana en otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo. Y ya saben, siempre disfruten de sus lecturas.